Capítulo 1. El té del martes el suave. Repiqueteo de las tazas de porcelana contra sus platillos. Creaba una melodía familiar en el salón de Mrs. Daphne Harwell, donde cada martes por la tarde se reunían las damas más respetables de Little Wickham para tomar el té y compartir las noticias del pueblo. El sol de septiembre se filtraba a través de las cortinas de encaje, bañando con luz dorada los muebles de caoba pulida y los cojines de terciopelo azul. Miss Jane Marple, sentada discretamente cerca de la ventana con su labor de punto en el regazo, escuchaba con aparente desinterés las conversaciones que flotaban a su alrededor como burbujas de jabón. Sus ojos azules, suaves pero penetrantes, ocasionalmente se alzaban de sus agujas de tejer para observar a las otras señoras presentes. «Es absolutamente escandaloso», declaraba Mrs. Clement Forsyth, agitando su cucharilla de plata con indignación. Una muchacha de 18 años, desapareciendo así sin más, sin aviso, sin explicación. Es una falta de respeto intolerable. Mrs. Harwell, una mujer robusta de mejillas sonrosadas y cabello gris perfectamente ondulado, sirvió más té mientras asentía vigorosamente. «Estoy completamente de acuerdo, Millicent. Después de todo lo que hice por esa chica, la acogí cuando no tenía dónde ir, le di trabajo, un techo sobre su cabeza, y así es como me lo agradece». «¿Ha pasado ya una semana desde que se marchó?», preguntó Mrs. Dorothy Blackwood, una mujer delgada y nerviosa que tenía la costumbre de retorcer su collar de perlas cuando estaba preocupada. «Exactamente una semana», confirmó Mrs. Harwell con un suspiro dramático. «El martes pasado por la mañana estaba aquí, limpiando la plata como siempre, y el miércoles, ¡puf!, se había esfumado. Se llevó todas sus pertenencias, que no eran muchas, debo admitir». Miss Marple dejó caer un punto en su tejido, pero rápidamente lo recuperó sin comentario alguno. Sus dedos continuaron moviéndose con la precisión de años de práctica, mientras sus oídos captaban cada matiz de la conversación. «¿Y no dejó ninguna nota?», inquirió Mrs. Verity Ashbourne, la viuda del médico, cuya voz siempre sonaba como si estuviera compartiendo un secreto médico. «Ni una palabra», respondió Mrs. Harwell, llevándose la taza a los labios, aunque debo decir que parecía diferente las últimas semanas, más callada de lo usual, si es que eso era posible. «Sarah nunca fue una chica parlanchina. Sarah Whitmore», murmuró Miss Marple suavemente, como si el nombre acabara de ocurrírsele. «La muchacha que perdió a su madre el año pasado, ¿verdad?». «La misma», confirmó Mrs. Forsyth. «Pobre criatura, aunque eso no excusa su comportamiento. Hay maneras apropiadas de hacer las cosas, y desaparecer en mitad de la noche no es una de ellas». Mrs. Blackwood se inclinó hacia adelante conspirativamente. «He oído rumores de que la vieron hablando con ese joven Pemberton en más de una ocasión. Thomas, el hijo del gerente del banco. Un muchacho bien parecido, eso hay que admitirlo». «¡Dorothy!», exclamó Mrs. Harwell, aunque su tono sugería más curiosidad que desaprobación. «¿Dónde escuchaste tal cosa?». «Mi jardinero la vio cerca del estanque del pueblo, hablando muy animadamente con él el domingo pasado después de misa», susurró Mrs. Blackwood, claramente encantada de ser la portadora de tal información. Parecían estar discutiendo algo muy serio. Miss Marple contó silenciosamente sus puntos, pero sus pensamientos vagaron hacia la joven Sarah Whitmore. La había visto en la iglesia los domingos, siempre sentada en la parte trasera, siempre sola desde la muerte de su madre. Una muchacha bonita, de cabello castaño y ojos verdes, pero con esa quietud particular que a veces acompaña a quienes han conocido el dolor demasiado joven. «Tal vez»,
dijo Miss Marple con suavidad. La pobre chica simplemente necesitaba un cambio. A veces, después de una pérdida, uno siente la necesidad de empezar de nuevo en algún lugar diferente. Mrs. Forsyth resopló. Cambio o no, hay maneras civilizadas de hacer las cosas. Una no abandona su puesto sin previo aviso. Aunque, añadió Mrs. Ashburn pensativamente, ahora que lo mencionas, Jane, recuerdo que el doctor Pemberton comentó hace unas semanas que Sarah había ido a consultarlo. Nada serio según él, pero parecía bastante preocupada por algo. Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo, mientras cada una procesaba esta nueva información. El reloj de péndulo en la repisa de la chimenea marcó las 4 en punto con su sonido familiar y reconfortante. «Bueno», dijo Mrs. Hartwell finalmente, «preocupada o no, ahora me encuentro sin doncella y con una casa grande que mantener. No es fácil encontrar ayuda confiable estos días». Miss Marple alzó la vista de su tejido, sus ojos brillando con una curiosidad genuina. ¿Ha revisado su habitación, querida? A veces las personas dejan pequeñas pistas sobre sus intenciones sin darse cuenta. «Por supuesto que la revisé», respondió Mrs. Hartwell, aunque su tono sugería cierta defensiva. «Se llevó toda su ropa, sus pocas joyas, la fotografía de su madre. Todo muy ordenado, debo admitir. Sarah siempre fue muy pulcra». «¿Y no notó nada inusual en los días previos a su partida?», persistió Miss Marple gentilmente. «¿Algún cambio en su rutina, tal vez?». Mrs. Hartwell frunció el ceño, claramente haciendo un esfuerzo por recordar. «Ahora que lo menciona, sí, había comenzado a salir después de cenar. Cuando le pregunté a dónde iba, simplemente dijo que a caminar. Pensé que era su manera de lidiar con el duelo». «Las caminatas nocturnas pueden ser muy reconfortantes», murmuró Miss Marple, aunque algo en su expresión sugería que sus pensamientos habían tomado un rumbo diferente. El resto de la tarde transcurrió con el ritmo familiar de los tés de los martes. Discusiones sobre el nuevo vicario, quejas sobre los precios en la tienda del pueblo y especulaciones sobre si Mrs. Jenkins realmente había teñido su cabello o si el color dorado era, como ella insistía, completamente natural. Pero Miss Marple encontró que su mente regresaba constantemente a Sarah Whitmore. Había algo en toda la situación que no encajaba completamente, aunque no podría haber explicado qué exactamente. Era solo una sensación, del tipo que había aprendido a no ignorar a lo largo de los años. Mientras caminaba de regreso a su casita al final de la tarde, con su bolsa de tejido colgando de su brazo, Miss Marple decidió que tal vez valdría la pena hacer algunas indagaciones discretas. Después de todo, Little Wickham era un pueblo pequeño, y los secretos, como las malas hierbas, tenían una manera de crecer en los lugares más inesperados. El viento de septiembre susurraba entre las hojas que comenzaban a cambiar de color, y Miss Marple no pudo evitar la sensación de que el misterio de Sarah Whitmore apenas había comenzado a desarrollarse. Capítulo 2. Susurros en el jardín. Mañana siguiente amaneció con esa claridad particular del otoño temprano, cuando el aire fresco lleva consigo la promesa del cambio. Miss Marple se encontraba en su pequeño jardín trasero, aparentemente absorta en la tarea de podar sus rosales, aunque en realidad sus pensamientos estaban completamente centrados en Sarah Whitmore y las circunstancias de su misteriosa partida. El jardín de Miss Marple lindaba con el de Mrs. Emily Carmichael, una viuda de mediana edad conocida por su lengua afilada y su inquebrantable curiosidad sobre los asuntos de sus vecinos. Era, reflexionó Miss Marple mientras cortaba una rosa marchita, exactamente el tipo de persona que podría haber notado detalles que otros habían pasado por alto.
Como si hubiera sido invocada por los pensamientos de Miss Marple, Mrs. Carmichael apareció en su propio jardín, armada con una regadera de metal que parecía más bien un pretexto para iniciar conversación que una herramienta de jardinería genuina. «Buenos días, Miss Marple», saludó por encima del seto bajo que separaba sus propiedades. «Hermosa mañana, ¿no le parece?» «En efecto, Mrs. Carmichael, perfecta para el trabajo en el jardín». Miss Marple sonrió cálidamente, cortando otra rosa con cuidado deliberado, aunque debo admitir que mi mente está algo distraída esta mañana. Mrs. Carmichael se acercó al seto, claramente intrigada. «¿Oh, algo preocupante?» «Bueno», Miss Marple bajó la voz conspirativamente. «Ayer en el té de Mrs. Hartwell escuchamos sobre esa pobre chica Sarah que trabajaba para ella. Simplemente desapareció, según parece. Me preguntaba si usted habría notado algo inusual en los últimos días». Los ojos de Mrs. Carmichael se iluminaron con el fervor del chismoso que acaba de encontrar una audiencia receptiva. Dejó la regadera a un lado y se inclinó hacia adelante. «Sarah Whitmore. Oh, sí. He estado pensando mucho en esa chica». Se pasó una mano por su cabello gris, como si organizara sus pensamientos. «Verá, mi ventana del dormitorio da justo hacia el sendero que lleva al bosque, y últimamente la había visto pasar por ahí bastante seguido por las noches». Miss Marple mantuvo su expresión de interés casual, aunque su pulso se aceleró ligeramente. «¿Las caminatas nocturnas que mencionó Mrs. Hartwell?» «Exactamente. Pero aquí está la cosa». Mrs. Carmichael bajó aún más la voz. «No eran caminatas sin rumbo. Esa chica tenía un destino específico en mente, se lo aseguro. Caminaba con propósito, si entiende lo que quiero decir». «¿Con propósito?» Miss Marple dejó sus tijeras de podar y prestó toda su atención a su vecina. «Llevaba algo en las manos la última vez que la vi. Una carta, creo, o tal vez un sobre. Y parecía nerviosa. Miraba por encima del hombro como si temiera ser seguida». Esto era nuevo e interesante. Miss Marple consideró esta información cuidadosamente. «¿Recuerda cuándo fue esto?» «El lunes por la noche, 2 noches antes de que desapareciera. Alrededor de las 9, diría yo. Estaba cerrando las cortinas cuando la vi pasar bajo la luz de la farola». Miss Marple asintió pensativamente. «¿Y hacia dónde se dirigía?» «Hacia el bosque, definitivamente. Pero aquí está la parte extraña». Mrs. Carmichael hizo una pausa dramática. «Esa misma noche, alrededor de las 10:30, vi a alguien más tomando el mismo sendero. Un hombre, aunque estaba demasiado oscuro para distinguir quién era». «¡Qué curioso!», exclamó Miss Marple con suavidad. «¿Diría usted que era joven o mayor?» «Joven por su forma de caminar. Ágil, ya sabe. Y llevaba algo también, una especie de paquete o bolsa». Miss Marple recogió sus tijeras nuevamente, usando el gesto para ocultar la intensidad de su interés. «Supongo que podría haber sido cualquiera del pueblo dando un paseo nocturno». «Posiblemente», concedió Mrs. Carmichael, aunque su tono sugería que no lo creía en absoluto. «Pero no regresó por el mismo camino, al menos no que yo viera. Y créame, estuve despierta hasta bastante tarde esa noche. Mi artritis, ¿sabe?». Justo en ese momento, el sonido de pasos apresurados en el sendero de grava interrumpió su conversación. Ambas mujeres se volvieron para ver a Thomas Pemberton, acercándose por el sendero público que corría paralelo a sus jardines. El joven, alto y de constitución atlética, parecía agitado, su cabello rubio desordenado como si hubiera estado pasándose las manos por él. «Buenos días, ladies», saludó cortésmente, aunque Miss Marple notó la tensión en su voz. «Buenos días, Thomas», respondió Miss Marple cálidamente. «¿Todo bien? Te ves un poco alterado». Thomas se detuvo, claramente dividido
entre el deseo de continuar su camino y la cortesía social. «Oh, es solo...» Bueno, este asunto de Sarah Whitmore tiene a todo el mundo hablando. Es bastante perturbador. Mrs. Carmichael no pudo resistir la oportunidad. He oído que ustedes dos conversaban con frecuencia últimamente. El color se desvaneció del rostro de Thomas. Luego regresó con fuerza. Sarah es una chica muy agradable. Nos conocemos desde niños, nada más. Por supuesto, murmuró Miss Marple suavemente, notando cómo evitaba sus ojos. ¿Has tenido noticias de ella desde que se marchó? ¿Noticias? No, ninguna noticia. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado enfática. ¿Por qué habría de tener noticias? Miss Marple se inclinó para oler una de sus rosas, un gesto que parecía completamente inocente. Solo pensé que, siendo amigos de la infancia, tal vez le habría escrito para hacerle saber que estaba bien. Los jóvenes son tan considerados hoy en día. Thomas cambió su peso de un pie al otro. Bueno, yo espero que esté bien, por supuesto. Sarah merece ser feliz. Hizo una pausa, como si fuera a añadir algo más. Pero luego se recompuso. Debo irme. Buenos días. Se alejó con pasos largos y apresurados, dejando a las dos mujeres intercambiando miradas significativas. «Ese joven sabe más de lo que dice», murmuró Mrs. Carmichael con certeza. Miss Marple no respondió inmediatamente, pero sus ojos siguieron la figura que se alejaba de Thomas hasta que desapareció tras una curva del sendero. Había algo en su comportamiento que le recordaba a un conejo asustado, y en su experiencia, las personas solo actuaban de esa manera cuando tenían algo que ocultar. «Mrs. Carmichael», dijo finalmente, «ese sendero del bosque que mencionó, ¿a dónde lleva exactamente?» «Oh, serpentea un poco, pero eventualmente sale cerca de la vieja cabaña de los Thornberry. Ha estado vacía durante años desde que murió el viejo Mr. Thornberry. Lugar bastante aislado. Perfecto para...» Hizo una pausa sugestiva. «Encuentros privados». Miss Marple asintió lentamente. Una cabaña vacía en el bosque proporcionaría privacidad para todo tipo de actividades. Encuentros románticos, conversaciones secretas o quizás algo más siniestro. «Creo», dijo Miss Marple, recogiendo sus tijeras de podar, «que tal vez debería dar un paseo por el bosque esta tarde. El ejercicio es tan beneficioso para la salud, ¿no le parece?» Mrs. Carmichael sonrió con complicidad. «En efecto, Miss Marple, y uno nunca sabe qué interesantes descubrimientos podría hacer en el camino». Mientras Miss Marple regresaba a su casa, su mente ya estaba organizando las piezas de información que había reunido. Sarah había estado haciendo viajes nocturnos regulares al bosque, llevando correspondencia. Un hombre joven la había seguido la noche antes de su desaparición. Thomas Pemberton estaba claramente ocultando algo sobre su relación con la chica desaparecida. Y en algún lugar del bosque, una cabaña vacía guardaba secretos que podrían explicar por qué una joven doncella había desaparecido tan repentina y completamente de Little Wickham. Miss Marple sonrió para sí misma mientras preparaba su desayuno. La tarde prometía ser muy educativa. Capítulo 3. Secretos en la cabaña. Thornberry La. Tarde había pintado el bosque con tonos dorados y carmesí cuando Miss Marple emprendió su paseo saludable por el sendero que serpentea hacia la vieja propiedad de los Thornberry. Llevaba consigo una pequeña cesta de mimbre y su bastón de roble. La imagen perfecta de una dama mayor disfrutando de los placeres del otoño. Cualquier observador casual habría pensado que simplemente buscaba moras tardías o hongos comestibles. El sendero, sombreado por robles centenarios y hayas cuyas hojas susurraban secretos al viento,
se estrechaba gradualmente hasta convertirse en poco más que una trocha de ciervo. Miss Marple caminaba con paso constante pero cauteloso, sus ojos agudos escaneando el terreno en busca de cualquier señal de actividad reciente. A unos 20 minutos de camino desde el pueblo, el sendero se abría hacia un pequeño claro donde se alzaba la cabaña de los Thornberry. La estructura de piedra y madera, aunque claramente abandonada, mantenía cierta dignidad melancólica. Las ventanas estaban empañadas y cubiertas de telarañas, pero los marcos de madera permanecían sólidos, y el techo de pizarra había resistido bien los elementos. Miss Marple se detuvo en el borde del claro, fingiendo examinar un arbusto de espino mientras en realidad observaba cuidadosamente el área. Sus años de experiencia le habían enseñado que la paciencia y la observación minuciosa a menudo revelaban más que la prisa y la búsqueda activa. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño sendero lateral, apenas visible, que se desviaba del camino principal hacia la parte trasera de la cabaña. La hierba había sido ligeramente aplastada, y varias ramitas rotas sugerían tránsito reciente. Alguien había estado usando este acceso secreto. Acercándose con cautela, Miss Marple siguió el sendero improvisado hasta llegar a la ventana trasera de la cabaña. Para su sorpresa, encontró que uno de los postigos de madera había sido forzado, dejando una abertura lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera escurrirse dentro. «Curioso», murmuró para sí misma, notando que las bisagras del postigo habían sido engrasadas recientemente. No había óxido en los tornillos, y la madera alrededor del pestillo mostraba marcas frescas donde había sido manipulada. El sonido de pasos acercándose la hizo retroceder rápidamente hacia los arbustos cercanos. Con la agilidad sorprendente de alguien acostumbrado a la observación discreta, Miss Marple se ocultó detrás de un grupo de rododendros silvestres, manteniendo una vista clara de la cabaña mientras permanecía invisible. Thomas Pemberton emergió del sendero principal, moviéndose con la familiaridad de alguien que había hecho este viaje antes. Llevaba una pequeña maleta de cuero y un sobre manila en la mano libre. Su comportamiento era el de un hombre con una misión urgente, pero también claramente nervioso. Se detuvo varias veces para mirar por encima del hombro, como si temiera ser seguido. Miss Marple observó con fascinación, mientras Thomas se dirigía directamente hacia la parte trasera de la cabaña, usando el mismo sendero secreto que ella había descubierto momentos antes. Con movimientos practicados, abrió el postigo forzado y desapareció en el interior de la estructura abandonada. Durante varios minutos, solo se escucharon los sonidos normales del bosque: el susurro de las hojas, el distante llamado de un cuervo, el crujido ocasional de una rama. Luego, la voz de Thomas se filtró desde el interior de la cabaña, aunque las palabras eran ininteligibles. Miss Marple frunció el ceño. ¿Con quién estaba hablando? ¿Había alguien más dentro de la cabaña? Su pregunta fue respondida cuando una segunda voz, claramente femenina, respondió desde el interior. Aunque no podía distinguir las palabras, el tono sugería urgencia, quizás incluso angustia. La conversación continuó durante unos 10 minutos, con periodos de silencio interrumpidos por intercambios cada vez más acalorados. En un momento dado, Miss Marple creyó escuchar sollozos. Finalmente, Thomas emergió de la cabaña, pero esta vez no estaba solo. Una figura femenina lo siguió, manteniendo la cabeza baja y envuelta en un chal oscuro que oscurecía sus rasgos. Sin embargo, su estatura y forma de moverse le resultaron familiares a Miss Marple. Sarah Whitmore estaba viva. Miss Marple se sintió a la vez aliviada
y profundamente intrigada. ¿Por qué la joven se escondía en una cabaña abandonada? ¿Y qué papel jugaba Thomas en todo esto? La pareja permaneció junto a la cabaña durante unos momentos más, sus cabezas juntas en conversación susurrada. Thomas le entregó tanto la maleta como el sobre a Sarah, quien los aceptó con manos temblorosas. Luego, en un gesto que sorprendió a Miss Marple, Thomas tomó las manos de Sarah entre las suyas y las besó suavemente. «Todo saldrá bien», escuchó que le decía, sus palabras llevadas por el viento de la tarde. «Solo necesitamos un poco más de tiempo». Sarah asintió, pero incluso desde su escondite, Miss Marple pudo ver las lágrimas en sus mejillas. «¿Y si descubren?» «No lo harán», interrumpió Thomas con firmeza. «Nadie sospecha nada. Todos piensan que simplemente te fuiste». «Pero no puedo quedarme aquí para siempre, Thomas. Es demasiado peligroso». Thomas miró alrededor nerviosamente antes de responder. «Solo hasta después del domingo. Entonces todo habrá terminado y podremos irnos juntos como planeamos». «¿El domingo?» Miss Marple calculó mentalmente. Ese era dentro de 4 días. ¿Qué significado tenía esa fecha específica? Sarah volvió a entrar en la cabaña, mientras Thomas emprendió el camino de regreso hacia el pueblo. Miss Marple esperó hasta estar segura de que se había ido antes de salir de su escondite. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Sarah estaba claramente escondida en la cabaña por alguna razón que consideraba peligrosa revelar. Thomas estaba ayudándola, proporcionándole suministros y evidentemente planeando huir con ella después del domingo. ¿Pero de qué o de quién se escondía Sarah? ¿Y qué sucedería el domingo que cambiaría su situación? Miss Marple recordó la visita de Sarah al Dr. Pemberton que había mencionado Mrs. Ashburn. ¿Podría estar relacionada con su estado actual? ¿Estaba Sarah enferma o había descubierto algo que la ponía en peligro? Mientras emprendía el camino de regreso al pueblo, Miss Marple reflexionó sobre las implicaciones de lo que había presenciado. Sarah no había sido secuestrada, ni había huido impulsivamente. Estaba escondida deliberadamente, con la ayuda de Thomas, esperando que pasara algún evento específico. Pero esconderse requería un motivo poderoso. En la experiencia de Miss Marple, las personas solo se escondían cuando temían por su seguridad, cuando habían hecho algo de lo que se avergonzaban profundamente, o cuando sabían algo que otros no querían que revelaran. La pregunta era, ¿cuál de estas razones había llevado a Sarah Whitmore a fingir su propia desaparición? El sol se estaba poniendo cuando Miss Marple llegó a la entrada del pueblo, creando largas sombras que parecían susurrar secretos propios. Tenía la sensación de que estaba en la antesala de algo mucho más complicado de lo que había imaginado inicialmente. Y algo le decía que el domingo, fuera lo que fuera que Thomas y Sarah estuvieran esperando, sería crucial para resolver el misterio de la doncella desaparecida. Capítulo 4. El inspector Craddock. Llega al pueblo el jueves por la mañana. Trajo consigo más que el aroma a pan recién horneado de la panadería local. También trajo al inspector Dermot Craddock de Scotland Yard, cuya llegada a Little Wickham causó un revuelo considerable entre los habitantes del pueblo. Miss Marple se enteró de la presencia del inspector cuando Mrs. Dolly Price, la esposa del tendero, llegó a su puerta con una expresión de excitación apenas contenida, y una canasta de verduras que claramente era un pretexto para compartir las últimas noticias. «Miss Marple, ¿se ha enterado?», exclamó Mrs. Price, sin siquiera molestarse con los saludos habituales. «Ha llegado un inspector de Scotland Yard, un hombre alto y distinguido, con esos ojos penetrantes que parecen ver a través de uno mismo.
Miss Marple invitó a su visitante a pasar, preparando té mientras escuchaba el relato entusiasta de Mrs. Price. Mrs. Hartwell lo mandó llamar, continuó la mujer, acomodándose en la silla de la cocina como si se preparara para una larga conversación. Aparentemente encontraron algo en la habitación de Sarah que la preocupó lo suficiente como para contactar a las autoridades. Oh, Miss Marple sirvió el té con manos aparentemente estables, aunque su pulso se había acelerado. ¿Qué tipo de cosa? Bueno, eso es lo extraño. Mrs. Hartwell no se lo dice a nadie, pero mi Harold estaba entregando provisiones cuando llegó el inspector y escuchó fragmentos de la conversación. Mrs. Price bajó la voz conspirativamente. Algo sobre cartas o documentos escondidos bajo una tabla suelta del piso. Miss Marple frunció el ceño. Si Sarah había dejado algo importante en su habitación, ¿por qué Thomas no lo había recuperado? A menos que no supiera de su existencia, o que fuera algo demasiado peligroso para remover. ¿Y el inspector qué opina de todo esto?, preguntó Miss Marple con cuidado. Ah, ese es el problema. Mrs. Price se inclinó hacia adelante. No está tratando esto como una simple desaparición voluntaria. Mi Harold dice que escuchó la palabra investigación varias veces y que el inspector quiere hablar con cualquiera que haya tenido contacto reciente con Sarah. El sonido de pasos firmes en el sendero de entrada interrumpió su conversación. A través de la ventana de la cocina, Miss Marple vio a un hombre alto de unos 40 años acercándose a su puerta. Su porte erguido y sus pasos medidos proclamaban su profesión tan claramente como si llevara un uniforme. «Inspector Craddock, supongo», murmuró Miss Marple, alisándose su delantal mientras se dirigía a abrir la puerta. El inspector Dermot Craddock era efectivamente tal como Mrs. Price lo había descrito. Alto, distinguido, con ojos grises inteligentes que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Su sonrisa, cuando Miss Marple abrió la puerta, era profesional pero genuinamente cálida. Miss Marple, presumo. Inspector Craddock, Scotland Yard. Me preguntaba si podríamos hablar sobre Sarah Whitmore. Por supuesto, inspector. Mrs. Price acababa de contarme sobre su llegada. Miss Marple se hizo a un lado para dejarlo pasar, notando cómo sus ojos examinaban rápidamente el interior de su hogar. Mrs. Price, claramente incómoda ante la presencia de la autoridad oficial, murmuró excusas sobre encargos urgentes y se escabulló por la puerta trasera con una velocidad notable para una mujer de su complexión. Una vez solos, el inspector aceptó la oferta de té de Miss Marple y se sentó en la sala de estar, sacando una libreta pequeña de su bolsillo. «Entiendo que usted conocía a Sarah Whitmore», comenzó, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser escuchado. «De vista, principalmente», respondió Miss Marple con cuidado. «La veía en la iglesia los domingos y ocasionalmente en el pueblo. Una chica muy reservada desde la muerte de su madre. ¿Notó algún cambio en su comportamiento recientemente? ¿Algo que la preocupara o la pusiera nerviosa?» Miss Marple consideró su respuesta cuidadosamente. Técnicamente no había notado nada personalmente. Toda su información había venido de segunda mano o de su espionaje del día anterior. «No directamente», dijo finalmente, aunque en el té de Mrs. Hartwell el martes, varias de las señoras mencionaron que había estado tomando caminatas nocturnas. Parecía inusual para una chica tan hogareña. El inspector anotó algo en su libreta. ¿Se mencionó si tenía alguna relación romántica? ¿Algún pretendiente? Se mencionó el nombre de Thomas Pemberton. Aparentemente, habían sido vistos conversando en varias ocasiones. Los ojos del inspector se agudizaron. ¿Thomas Pemberton? ¿El hijo del gerente del banco? El mismo. Un joven muy respetable, por lo que sé. Interesante. El inspector hizo otra anotación.
Miss Marple, debo preguntarle si ha tenido algún instinto sobre esta situación. Me han dicho que usted tiene una percepción considerable sobre la naturaleza humana. Miss Marple sonrió modestamente. Mi sobrino Raymond exagera mis pequeñas observaciones, inspector. Pero debo admitir que hay algo en toda esta situación que me resulta preocupante. ¿En qué sentido? Bueno, Miss Marple eligió sus palabras cuidadosamente. Una joven que ha vivido toda su vida en un pueblo pequeño no simplemente desaparece sin razón. En mi experiencia, las personas actúan de maneras dramáticas solo cuando se enfrentan a circunstancias igualmente dramáticas. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de circunstancias? Miedo, inspector, o vergüenza, o conocimiento de algo que otros preferirían mantener en secreto. Craddock estudió su rostro durante un largo momento. Miss Marple, lo que voy a decirle debe mantenerse en estricta confidencia. ¿Puedo contar con su discreción? ¡Por supuesto! Encontramos algo en la habitación de Sarah que sugiere que su desaparición puede no haber sido voluntaria. Cartas que indican que estaba siendo presionada por alguien, amenazada incluso. Miss Marple sintió que su sangre se enfriaba. ¿Amenazada? ¿En qué sentido? Las cartas no especifican la naturaleza exacta de las amenazas, pero mencionan consecuencias graves si Sarah revelaba cierta información. También sugieren que tenía evidencia de algún tipo de delito. Esto explicaba por qué Sarah se escondía, pero planteaba nuevas preguntas inquietantes. ¿Qué había descubierto? ¿Y quién estaba tan desesperado por silenciarla que había recurrido a las amenazas? ¿Tiene alguna idea de quién podría haber escrito esas cartas?, preguntó Miss Marple. Esa es la complicación. Las cartas no están firmadas, y la escritura parece ser deliberadamente disfrazada. Pero hay referencias a eventos que sugieren que el autor conoce íntimamente tanto a Sarah como al pueblo. Miss Marple asintió lentamente. ¿Alguien local, entonces? Eso parece. Miss Marple, si usted escucha cualquier cosa, cualquier rumor o chisme que pueda ser relevante, espero que me lo haga saber inmediatamente. Tengo la preocupante sensación de que Sarah Whitmore puede estar en peligro real. Después de que el inspector se marchó, Miss Marple se quedó sentada en su sala, con la mente trabajando furiosamente. Sarah no solo se escondía, estaba huyendo de alguien que la había amenazado. Alguien en Little Wickham tenía secretos lo suficientemente oscuros como para recurrir a la intimidación. Y Miss Marple tenía la inquietante sensación de que el domingo, fuera lo que fuera que Thomas y Sarah estuvieran esperando, podría ser la clave para todo el misterio. Pero también se preguntaba, ¿sabía Thomas sobre las amenazas? ¿O había otras fuerzas en juego de las que incluso él no era consciente? El reloj de la repisa marcó las 3, y Miss Marple tomó una decisión. Era hora de hacer una visita a Mrs. Hartwell y ver si podía descubrir más sobre estas misteriosas cartas amenazantes. Capítulo 5. Secretos en la casa Hartwell. Tarde del jueves encontró a Miss Marple caminando por el sendero de grava perfectamente mantenido que llevaba a Hartwell Manor, una imponente casa georgiana que dominaba la colina norte de Little Wickham. Los jardines, incluso en el declive del otoño, mostraban el cuidado meticuloso que solo el dinero y la dedicación pueden proporcionar. Mrs. Daphne Hartwell la recibió en el salón principal, una habitación grandiosa decorada con antigüedades familiares y retratos de ancestros de expresión severa. La anfitriona parecía más nerviosa de lo usual, sus manos revoloteando constantemente entre su collar de perlas y el dobladillo de su falda de tweed. «¡Miss Marple! ¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó Mrs. Hartwell, aunque su sonrisa parecía forzada. «Té. Me temo que tendremos que servírnoslo nosotras mismas»,
Como ya sabe, mi situación doméstica está algo complicada, por supuesto, querida. Precisamente por eso vine, respondió Miss Marple, acomodándose en una silla tapizada de damasco. Debe haber sido terriblemente perturbador descubrir esas cartas. Mrs. Hartwell se sobresaltó, casi derramando el agua hirviendo de la tetera. ¿Las cartas? ¿Cómo? Oh, supongo que todo el pueblo ya está hablando de ello. El inspector Craddock mencionó que había encontrado algo preocupante en la habitación de Sarah, dijo Miss Marple con suavidad. Debe haber sido muy angustiante para usted. La robusta mujer se hundió en su silla, de repente pareciendo mucho mayor. Miss Marple, no sé qué pensar. Esa pobre chica, las cosas que decían esas cartas. Se estremeció visiblemente. ¿Podría contarme cómo las encontró? Mrs. Hartwell tomó un sorbo de té con manos temblorosas. Bueno, después de que el inspector viniera ayer por la mañana preguntando sobre Sarah, decidí revisar su habitación más a fondo. Al principio pensé que había sido muy minuciosa, pero luego noté que una de las tablas del piso cerca de la ventana parecía ligeramente desalineada. Miss Marple asintió alentadoramente, notando cómo los ojos de Mrs. Hartwell evitaban los suyos. Cuando la levanté, encontré un pequeño espacio hueco debajo. Había 3 cartas allí, cada una más inquietante que la anterior. Mrs. Hartwell hizo una pausa, mordisqueando su labio inferior. Miss Marple, alguien estaba amenazando a esa pobre chica, diciéndole cosas horribles sobre lo que le pasaría si hablaba fuera de lugar. ¿Hablaba de qué, querida? Esa es la parte más desconcertante. Las cartas mencionaban algo que Sarah había visto o descubierto, pero nunca especificaban qué. Solo decían que sería mejor para todos si mantenía la boca cerrada. Miss Marple puso su taza cuidadosamente en el platillo, y no tenía idea de qué podría haber visto Sarah que fuera tan comprometedor. Mrs. Hartwell dudó, y en esa pausa Miss Marple percibió algo más que simple confusión. Había miedo allí, y quizás culpa. Sarah tenía acceso a toda la casa, dijo finalmente Mrs. Hartwell. Limpiaba mi estudio, organizaba mis papeles cuando se lo pedía, pero no puedo imaginar qué podría haber encontrado que fuera tan peligroso. ¿Su estudio? Miss Marple mantuvo su tono casual. ¿Maneja usted los asuntos financieros de la propiedad? Principalmente sí. Mi difunto esposo me dejó bastante bien situada, pero estos días uno debe ser muy cuidadoso con las inversiones. Un rubor sutil coloreó las mejillas de Mrs. Hartwell. He estado involucrada en varios proyectos empresariales recientemente. ¡Qué admirable! Una mujer moderna manejando sus propios asuntos. Mrs. Hartwell sonrió, pero la expresión no alcanzó sus ojos. Uno hace lo que debe para mantener el estilo de vida al que está acostumbrado. Miss Marple decidió cambiar de táctica. Sarah parecía especialmente nerviosa en los días antes de su partida. Algo fuera de lo ordinario en su comportamiento. Ahora que lo menciona... Mrs. Hartwell frunció el ceño, aparentemente recordando. Hubo un incidente extraño hace unas 2 semanas. Entré a mi estudio inesperadamente y encontré a Sarah allí, aunque no la había llamado para limpiar esa habitación ese día. ¿Qué estaba haciendo? Esa es la parte extraña. Estaba de pie cerca de mi escritorio, pero cuando me vio, se sobresaltó tanto que derribó una pila de papeles. Parecía absolutamente aterrorizada, como si hubiera visto un fantasma. Miss Marple se inclinó hacia adelante ligeramente. ¿Qué tipo de papeles? Oh, solo correspondencia comercial. Nada importante. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado defensiva. ¿Y qué le dijo Sarah cuando la encontró allí? Murmuró algo sobre haber venido a buscar un paño que había dejado, pero... Mrs. Hartwell hizo una pausa, claramente debatiendo consigo misma.
Pero no había ningún paño en la habitación, Miss Marple. Y cuando se fue, noté que algunos de mis papeles estaban fuera de orden. El reloj de péndulo en la esquina marcó las 4:30, su sonido resonando en el silencio que siguió. Miss Marple pudo sentir la tensión irradiando de su anfitriona. «Mrs. Hartwell», dijo gentilmente, «hay algo más que debería saber. Algo que podría ayudar a encontrar a Sarah y mantenerla a salvo». La mujer mayor se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. «Miss Marple, hay cosas en este mundo, decisiones que uno debe tomar para sobrevivir, que no siempre son completamente ortodoxas». «Entiendo perfectamente, querida». Mrs. Hartwell se volvió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Entiende? ¿Realmente? Porque no estoy segura de entender yo misma lo que he hecho. Y ahora esa pobre chica está pagando el precio de mi necesidad de mantener las apariencias». Antes de que Miss Marple pudiera responder, el sonido de pasos pesados en el vestíbulo las interrumpió. Una voz masculina, desconocida y autoritaria, se dirigía hacia ellas. «Mrs. Hartwell, soy el sargento Lake. El inspector Craddock me envió para hacerle algunas preguntas adicionales». Mrs. Hartwell palideció visiblemente. Por supuesto, Miss Marple estaba justamente... ¡se estaba yendo! Miss Marple se levantó, recogiendo su bolso y guantes. «Gracias por el té, querida. Ha sido muy ilustrativo». Mientras caminaba hacia la puerta, Miss Marple escuchó a Mrs. Hartwell susurrar urgentemente al sargento. «¿Han encontrado algo más? ¿Algo que no debían encontrar?» La respuesta del sargento fue demasiado baja para escucharla, pero Miss Marple no necesitaba oírla. La expresión de terror en el rostro de Mrs. Hartwell cuando se despidió le dijo todo lo que necesitaba saber. Daphne Hartwell estaba involucrada en algo mucho más profundo que una simple relación empleador-empleada con Sarah Whitmore. Y fuera lo que fuera que la joven hubiera descubierto en ese estudio, había sido lo suficientemente comprometedor como para poner su vida en peligro. Mientras Miss Marple descendía por el sendero de grava, una pieza más del rompecabezas encajó en su lugar. Sarah no había sido amenazada por un desconocido. Había sido amenazada por alguien lo suficientemente cerca como para tener acceso a información íntima sobre su vida. Y Miss Marple tenía la inquietante sospecha de que Mrs. Hartwell sabía exactamente quién había escrito esas cartas amenazantes. Capítulo 6. El banco y sus secretos. El viernes por la mañana amaneció gris y amenazante, con nubes plomizas que se acumulaban sobre Little Wickham como presagios de tormenta. Miss Marple se despertó con una sensación de urgencia que no podía sacudirse. El domingo se acercaba rápidamente y tenía la creciente certeza de que lo que fuera que Thomas y Sarah estuvieran esperando podría ser más peligroso de lo que imaginaban. Después del desayuno, decidió hacer una visita al Banco del Pueblo, no porque tuviera asuntos financieros urgentes, sino porque Mr. Reginald Pemberton, el gerente y padre de Thomas, había sido mencionado tangencialmente en varias conversaciones recientes. En su experiencia, los banqueros locales a menudo sabían más sobre los asuntos financieros del pueblo de lo que aparentaban. El banco de Little Wickham ocupaba un edificio victoriano de piedra en la calle principal, con ventanas altas y una fachada que inspiraba confianza y estabilidad. Miss Marple empujó la pesada puerta de roble y entró al interior silencioso, donde el olor a cera para muebles y documentos antiguos creaba una atmósfera de seriedad comercial. Mr. Pemberton, un hombre distinguido de unos 50 años con cabello gris, perfectamente peinado y anteojos de montura dorada, la recibió con la cortesía profesional
que había perfeccionado durante décadas de servicio bancario. Miss Marple, qué placer verla. ¿En qué puedo asistirla hoy? Oh, Mr. Pemberton, en realidad vine por un asunto bastante delicado, dijo Miss Marple, instalándose en la silla de cuero frente a su escritorio. Estoy preocupada por ese terrible asunto de Sarah Whitmore. Entiendo que su Thomas la conocía bastante bien. Una sombra cruzó el rostro de Mr. Pemberton, y sus dedos se crisparon ligeramente alrededor de su pluma estilográfica. Sí, Thomas mencionó que había hablado con la joven en ocasiones. Una situación muy desafortunada. Ha estado muy alterado por su desaparición. Mr. Pemberton se quitó los anteojos y los limpió con movimientos deliberados, claramente ganando tiempo para pensar. Thomas es un joven sensible. Cualquier tragedia en el pueblo lo afecta profundamente. Miss Marple notó que no había respondido directamente a su pregunta. Por supuesto, debe ser especialmente difícil para los jóvenes de su edad. ¿Ha estado comportándose de manera diferente últimamente? Bueno, Mr. Pemberton vaciló. Luego pareció tomar una decisión. Miss Marple, puedo confiar en su discreción, ¿verdad? Thomas ha estado distraído estas últimas semanas, cometiendo errores en el trabajo que normalmente nunca haría. Y ayer, cuando se enteró de que la policía había llegado al pueblo, prácticamente se puso enfermo. ¡Qué preocupante! Miss Marple se inclinó hacia adelante con expresión maternal. ¿Tiene alguna idea de qué podría estar molestándolo tanto? Mr. Pemberton se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle con expresión pensativa. Miss Marple, hay algo que no entiendo sobre toda esta situación. Thomas ha estado haciendo retiros significativos de su cuenta de ahorros durante las últimas 2 semanas. Sumas que francamente no tiene. Su salario aquí es modesto, apropiado para un joven empleado, pero ha retirado casi 200 libras en total. Esa es una fortuna para alguien en su posición. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. 200 libras era efectivamente una suma considerable. ¿Para qué necesitaría Thomas tanto dinero? ¿Y cómo había conseguido esa cantidad en primer lugar? Mencionó para qué necesitaba el dinero. Dijo algo sobre arreglar una situación urgente, pero se negó a dar detalles. Mr. Pemberton regresó a su escritorio, su expresión preocupada. Miss Marple, temo que mi hijo pueda estar involucrado en algo que está más allá de su comprensión. ¿Ha considerado hablar directamente con él? Lo he intentado, pero Thomas se ha vuelto muy reservado. Sale por las noches sin explicación, y cuando regresa parece como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Miss Marple se volvió para ver a Thomas Pemberton asomando la cabeza, su rostro palideciendo cuando vio que su padre no estaba solo. «Perdón, padre, no sabía que tenías visita. Entra, Thomas. Miss Marple y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante». Thomas entró reluctantemente, sus movimientos tensos y controlados. Miss Marple notó las ojeras bajo sus ojos y la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Thomas, querido», dijo Miss Marple con su voz más maternal, «tu padre me contaba sobre lo preocupado que has estado últimamente. Es perfectamente natural sentirse alterado por la desaparición de una amiga». «Sarah no era exactamente una amiga», respondió Thomas rápidamente. Luego se sonrojó como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Oh», Miss Marple inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Entonces qué era?» Thomas miró desesperadamente a su padre, luego de vuelta a Miss Marple. «Ella, es complicado». Mr. Pemberton se levantó, su paciencia claramente agotándose. «Thomas, es hora de que seas honesto. Miss Marple es una persona de confianza, y obviamente algo te está atormentando. ¿Qué está pasando realmente?»
Thomas se hundió en una silla, enterrando su cara entre sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sarah estaba en problemas graves. Había descubierto algo que podría arruinar la vida de varias personas respetables en el pueblo. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó Miss Marple gentilmente. Documentos falsos, fraude financiero. Mrs. Hartwell ha estado operando un esquema de inversión fraudulento, prometiendo retornos imposibles a viudas mayores y usando el dinero nuevo para pagar a los inversores anteriores. Mr. Pemberton se sentó pesadamente, su rostro pálido. Un esquema Ponzi, aquí en Little Wickham. Sarah encontró los verdaderos registros contables cuando estaba limpiando el estudio de Mrs. Hartwell. Vio las discrepancias, las cuentas falsas, todo. Thomas levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. Y cuando Mrs. Hartwell se dio cuenta de que Sarah sabía, comenzó a amenazarla. —¿Y tú la ayudaste a esconderse? —preguntó Miss Marple, aunque ya conocía la respuesta. Thomas asintió miserablemente. Pensé que podría mantenerla a salvo hasta después del domingo, cuando Mrs. Hartwell planea huir del país. Sarah tiene todas las evidencias necesarias para exponerla, pero está aterrorizada de lo que podría pasarle si habla antes de que Mrs. Hartwell se vaya. ¿Y las 200 libras? Para ayudar a Sarah a empezar una nueva vida en algún lugar seguro. ¿Dinero qué? Que tomé prestado de algunas de las cuentas del banco. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Mr. Pemberton parecía haber envejecido 10 años en otros tantos minutos. —Thomas —dijo finalmente, su voz temblorosa—, ¿tienes idea de lo que has hecho? Sé que fue estúpido, pero no podía dejar que le pasara algo a Sarah. Y pensé que podría devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Miss Marple observó padre e hijo con una mezcla de compasión y preocupación. Thomas había actuado por amor y valor, pero también había cometido un delito grave. Y si Mrs. Hartwell realmente planeaba huir el domingo, entonces Sarah estaba en más peligro del que cualquiera de ellos había imaginado. —Thomas —dijo Miss Marple gentilmente—, creo que es hora de que hables con el inspector Craddock. Y creo que Sarah necesita saber que ya no está sola en esto. Thomas la miró con ojos desesperados. —¿Pero qué pasará con ella? ¿Qué pasará conmigo? —La verdad, querido muchacho —respondió Miss Marple—, la verdad, por difícil que sea, es la única cosa que puede salvar a ambos ahora. Capítulo 7. La trampa se cierra. El sábado por la mañana llegó con una brisa fría que hacía susurrar las hojas secas como voces conspiradoras. Miss Marple había pasado una noche inquieta, su mente trabajando incansablemente para encontrar una solución que pudiera salvar tanto a Sarah como a Thomas, sin permitir que Mrs. Hartwell escapara de la justicia. A las 9 en punto, el inspector Craddock llamó a su puerta, acompañado por el sargento Lake. La expresión del inspector era grave, y Miss Marple intuyó inmediatamente que habían surgido nuevas complicaciones. —Miss Marple —dijo Craddock sin preámbulos—, necesitamos hablar. Hemos hecho algunos descubrimientos muy inquietantes sobre Mrs. Hartwell, y creo que usted puede tener información que nos ayude. Miss Marple los invitó a pasar, preparando té mientras organizaba mentalmente cómo proceder. La conversación del día anterior con Thomas había puesto en sus manos información crucial, pero también la terrible responsabilidad de proteger a un joven que había actuado por amor, aunque de manera equivocada. —Inspector —comenzó cuidadosamente—, antes de que compartamos información, debo preguntarle, ¿qué han descubierto exactamente? Craddock aceptó la taza de té y se inclinó hacia adelante.
Hemos estado investigando las finanzas de Mrs. Hartwell. Aparentemente, ha estado operando un esquema de inversión fraudulento durante al menos 2 años. Ha estafado a al menos 8 viudas del pueblo y áreas circundantes por un total de más de 1.500 libras. Miss Marple asintió gravemente. Una suma considerable. Eso no es todo, continuó el inspector. Hemos descubierto que tiene pasaje reservado en un barco que sale de Dover mañana domingo por la tarde, con destino a Francia. Bajo un nombre falso. ¿Mañana? Miss Marple sintió que su sangre se enfriaba. Si Mrs. Hartwell planeaba partir el domingo, entonces Sarah y Thomas habían calculado mal gravemente la situación. Exactamente. Lo que significa que está acelerando sus planes. Miss Marple, tenemos razones para creer que Sarah Whitmore no solo desapareció voluntariamente, sino que puede estar muerta. El sargento Lake se inclinó hacia adelante. Encontramos rastros de sangre en el sótano de Hartwell Manor ayer por la noche. No mucha, pero lo suficiente para sugerir violencia. Miss Marple sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Sangre? ¿Pero cómo era posible si había visto a Sarah viva apenas 2 días antes? ¿Qué tipo de rastros? Preguntó con voz controlada. Gotas en el piso de piedra, como si alguien hubiera sido herido, explicó Craddock, y signos de que algo pesado había sido arrastrado a través del piso. Miss Marple procesó esta información rápidamente. Si había sangre en el sótano, pero Sarah estaba viva en la cabaña. Entonces, algo más había ocurrido, algo que ni Thomas ni Sarah le habían contado. «Inspector», dijo finalmente, «creo que debo compartir con usted cierta información que he obtenido. Pero primero, debo pedirle que considere que las personas jóvenes a veces toman decisiones imprudentes por las razones más nobles». Los ojos de Craddock se agudizaron. «¿Qué sabe usted, Miss Marple?» «Sé dónde está Sarah Whitmore y sé por qué se escondió». Durante los siguientes 20 minutos, Miss Marple relató cuidadosamente todo lo que había descubierto. Su observación en la cabaña, la conversación con Thomas, el esquema de fraude de Mrs. Hartwell. Omitió solo un detalle: la confesión de Thomas sobre el dinero robado del banco. Cuando terminó, Craddock se había puesto de pie y caminaba por la pequeña sala de estar como un león enjaulado. «Está diciéndome que esta joven ha estado escondida todo este tiempo, con evidencia de un fraude masivo, mientras nosotros investigamos su supuesto asesinato». Estaba asustada, inspector. Las amenazas que recibió eran muy reales. «Y el joven Pemberton ha estado ayudándola». Miss Marple asintió. «Por amor, inspector. Es un joven noble que intentaba proteger a alguien que le importa». El sargento Lake consultó su reloj. «Sir, si Mrs. Hartwell planea partir mañana, necesitamos actuar hoy». Craddock se detuvo frente a Miss Marple. «¿Dónde está exactamente esta cabaña?» Miss Marple les dio instrucciones detalladas, pero luego añadió: «Inspector, debo insistir en acompañarlos. Sarah confía en mí y necesitará ver un rostro amigable cuando aparezcan. Miss Marple, esto podría ser peligroso. He manejado situaciones peligrosas antes, querido, y tengo la sensación de que hay más en esta historia de lo que incluso Thomas sabe». Mientras se dirigían hacia el bosque, Miss Marple no pudo sacudirse la sensación de que faltaba una pieza crucial del rompecabezas. La sangre en el sótano de Mrs. Hartwell sugería que algo violento había ocurrido. ¿Pero qué? ¿Y por qué Thomas no había mencionado nada al respecto? El grupo llegó a la cabaña Thornberry justo después del mediodía. El lugar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. No había humo saliendo de la chimenea, ni señales de movimiento en el interior. Craddock se acercó a la puerta principal y golpeó suavemente. «Sarah, soy el inspector Craddock.
Estoy aquí con Miss Marple. Necesitamos hablar contigo. No hubo respuesta. Miss Marple sintió una punzada de alarma. Thomas dijo que vendría esta mañana con provisiones. Tal vez salieron juntos. El inspector probó el picaporte. La puerta se abrió fácilmente, revelando el interior austero pero limpio de la cabaña. Había señales claras de ocupación reciente. Mantas dobladas, restos de comida, una pequeña pila de libros, pero no había señales de Sarah ni de Thomas. «Aquí», llamó el sargento Lake desde la parte trasera de la cabaña. «Hay una nota». La nota, escrita con la letra cuidadosa de Sarah, era breve pero alarmante. «Thomas ha ido a confrontar a Mrs. Hartwell. Intenté detenerlo, pero está decidido a terminar con esto hoy. Tengo miedo de lo que ella pueda hacerle. He ido tras él. Si algo nos pasa, los documentos que prueban el fraude están escondidos en el tronco hueco del gran roble detrás de la cabaña. S.W. Miss Marple sintió que su corazón se aceleraba. «Inspector, debemos llegar a Hartwell Manor inmediatamente. Si Mrs. Hartwell se siente acorralada, no hay manera de predecir qué podría hacer». Craddock ya estaba en movimiento. «Lake, llame por refuerzos y que vengan a la casa Hartwell. Miss Marple, espero que esté preparada para una confrontación. Tengo la terrible sensación de que llegamos justo a tiempo para presenciar un desenlace muy peligroso». Mientras corrían de vuelta hacia el pueblo, Miss Marple oró en silencio porque no llegaran demasiado tarde. La sangre en el sótano de Mrs. Hartwell había presagiado violencia, y ahora dos jóvenes valientes pero imprudentes se dirigían directamente hacia el peligro. El domingo, que había parecido tan lejano cuando comenzó todo esto, de repente estaba sobre ellos, y Miss Marple tenía la certeza de que el día traería un final dramático a toda esta terrible situación, de una manera u otra. Capítulo 8. Confrontación en Hartwell. Manor. El aire de la tarde estaba cargado de electricidad cuando Miss Marple, el inspector Craddock y el sargento Lake llegaron a los terrenos de Hartwell Manor. Las nubes grises se habían espesado hasta formar una masa amenazante que parecía presionar sobre la imponente casa georgiana, creando una atmósfera ominosa que hizo que Miss Marple se estremeciera ligeramente. Las ventanas de la planta baja estaban cerradas con cortinas pesadas, pero desde el estudio en el segundo piso se filtraba una luz amarillenta. Más inquietante aún, la puerta principal estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con la brisa como una boca que susurrara secretos. «Algo no está bien», murmuró Craddock, haciendo una señal para que sus compañeros se mantuvieran alertas. Lake rodea la casa por la parte trasera. «Miss Marple, quédese aquí hasta que aseguremos el lugar». «Inspector», dijo Miss Marple con firmeza, «respeto su autoridad, pero conozco esta casa y sus ocupantes mejor que usted. Podría ser útil». Antes de que Craddock pudiera responder, el sonido de voces elevadas llegó desde el interior de la casa. Una voz masculina que reconocieron como la de Thomas sonaba desesperada y furiosa. «¡No puedes seguir haciendo esto! Sarah tiene las pruebas y la policía ya sabe sobre su esquema». La respuesta de Mrs. Hartwell llegó con una calmeza helada que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Querido Thomas, estás siendo muy dramático, y me temo que estás basando tus amenazas en información incorrecta». Craddock y Miss Marple intercambiaron miradas alarmadas. Se acercaron sigilosamente a la casa, usando los arbustos ornamentales como cobertura. A través de la ventana del salón principal, pudieron ver parcialmente la escena que se desarrollaba en el interior. Thomas estaba de pie en el centro de la habitación, claramente agitado, con el cabello desordenado y la ropa arrugada. Mrs. Hartwell,
Por el contrario, parecía extrañamente compuesta, sentada en su silla favorita con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Lo que más alarmó a Miss Marple fue que no podía ver a Sarah por ninguna parte. «¿Dónde está ella?», exigió Thomas, su voz quebrándose ligeramente. «¿Qué le ha hecho a Sarah?». Mrs. Hartwell sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. «Sarah está descansando. La pobre chica se alteró mucho cuando vino aquí esta mañana. Tuve que ayudarla a calmarse». «¡Está mintiendo!». Thomas dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Mrs. Hartwell levantó ligeramente una mano. «Te sugiero que tengas cuidado con tus acusaciones, querido muchacho, especialmente considerando tu propia indiscreción con los fondos del banco de tu padre». El rostro de Thomas se puso pálido. «¿Cómo? ¿Cómo lo sé?». «Oh, Thomas, en un pueblo como Little Wickham, los secretos tienen una manera de salir a la luz, particularmente cuando uno tiene conexiones útiles en instituciones financieras». Su sonrisa se volvió más depredadora. «Imagino que tu padre estaría devastado al saber que su hijo es un ladrón». Miss Marple vio que Thomas se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico. La mujer estaba usando el conocimiento del delito de Thomas como arma, manipulándolo con una crueldad calculada. «Pero no tiene por qué ser así», continuó Mrs. Hartwell con falsa gentileza. «Los malentendidos pueden resolverse, los errores pueden olvidarse, siempre y cuando todas las partes involucradas sean razonables». «¿Qué quiere?», preguntó Thomas con voz ronca. «Simplemente que olvides cualquier tontería sobre exponer mis asuntos comerciales. Que convenzas a tu querida Sarah de que sería mejor para todos si fuera a visitar a algunos parientes, lejanos, permanentemente, y que ambos entiendan que hablar de asuntos que no comprenden completamente podría tener consecuencias muy desafortunadas». En ese momento, un sonido débil llegó desde otra parte de la casa. Era apenas audible, pero Miss Marple, con su oído agudo, lo reconoció inmediatamente. Alguien golpeando débilmente contra madera, como si estuviera atrapado. Craddock también lo había escuchado. Hizo una seña hacia la parte trasera de la casa, donde presumiblemente el sargento Lake habría encontrado otra entrada. «Thomas», dijo Mrs. Hartwell, levantándose lentamente, «creo que es hora de que tomes una decisión. Puedes elegir proteger tu futuro y el de Sarah, o puedes elegir destruir las vidas de todos los involucrados, incluyendo la tuya propia». «Está amenazándome. Estoy siendo práctica, querido. Verás, ya he tomado precauciones para asegurar mi propia seguridad. Si algo me sucediera, o si mis planes fueran interrumpidos, cierta información sobre tu actividad bancaria llegará automáticamente a las autoridades apropiadas». Miss Marple sintió una creciente alarma. Mrs. Hartwell no solo era una estafadora, era una manipuladora experimentada que había anticipado esta confrontación y se había preparado para ella. «Además», continuó Mrs. Hartwell, dirigiéndose hacia un escritorio ornamentado, «Sarah ha sido tan amable de firmar una declaración, confesando que los documentos que encontró eran falsificaciones que ella misma había creado para chantajearme. Una joven desesperada por dinero, inventando evidencia falsa. Es una historia tan creíble, ¿no te parece?» Thomas se quedó sin aliento. «Eso es imposible. Sarah nunca haría eso». «La desesperación puede hacer que las personas hagan cosas sorprendentes», dijo Mrs. Hartwell, abriendo un cajón del escritorio, «especialmente cuando se les explican claramente las alternativas». Miss Marple vio que la mano de Mrs. Hartwell desaparecía en el cajón y emergía con algo que reflejaba la luz débil de la tarde. Un objeto metálico, pequeño pero inequívocamente amenazante.
«Inspector», susurró urgentemente, «tiene un arma». Craddock ya estaba en movimiento, pero en ese momento, Thomas también vio lo que Mrs. Hartwell había sacado del cajón. Su reacción fue instintiva y valiente, pero completamente imprudente. Se lanzó hacia adelante, intentando alcanzar el arma. «¡Thomas, no!», gritó Mrs. Hartwell, y el sonido de lucha llenó la habitación. Craddock no esperó más. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», irrumpió a través de la puerta principal, seguido de cerca por Miss Marple, quien había decidido que la cautela era menos importante que la seguridad de los jóvenes. La escena que encontraron era caótica. Thomas y Mrs. Hartwell estaban forcejeando cerca del escritorio, con papeles esparcidos por el suelo. El objeto metálico, que Miss Marple ahora podía ver que era una pequeña pistola, había caído y se había deslizado bajo una silla. «Sepárense inmediatamente», ordenó Craddock, pero Mrs. Hartwell, con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad, empujó a Thomas violentamente, enviándolo contra una mesa de centro de cristal. El sonido del cristal rompiéndose resonó por la habitación como un disparo, y Thomas gritó de dolor mientras caía entre los fragmentos. «Mrs. Hartwell», dijo Craddock con autoridad mortal, «está arrestada por fraude, amenazas y ahora agresión. Ponga las manos donde pueda verlas». Pero Mrs. Hartwell no se rindió. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia donde había caído la pistola, y Miss Marple se dio cuenta con horror de que la mujer estaba calculando si podía alcanzarla antes que ellos. «No lo haga», dijo Miss Marple con firmeza. «Ya es suficiente. Díganos dónde está Sarah, y esto puede terminar sin más violencia». Mrs. Hartwell la miró, y por un momento Miss Marple vio no a la respetable dama de la sociedad que había conocido durante años, sino a algo mucho más frío y desesperado. «¿Sarah?», dijo finalmente, «está en el sótano, pero me temo que puede necesitar atención médica. Fue no cooperativa cuando intenté razonar con ella». Capítulo 9. En las profundidades de la mentira. El sótano de Hartwell Manor exhalaba el aroma húmedo de siglos de historia. Piedra antigua, madera envejecida y algo más siniestro que Miss Marple prefirió no identificar. La única iluminación provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo bajo, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. El sargento Lake había llegado justo a tiempo para ayudar a asegurar a Mrs. Hartwell, quien ahora estaba sentada en el salón principal bajo vigilancia, mientras el inspector Craddock y Miss Marple descendían por la escalera de piedra hacia las profundidades de la casa. Thomas, a pesar de las protestas sobre sus heridas por los cristales, había insistido en acompañarlos. «¡Sarah!», gritó Thomas tan pronto como sus pies tocaron el piso del sótano. «¡Sarah, estamos aquí!». Una respuesta débil llegó desde la esquina más alejada del sótano, donde una puerta de madera pesada estaba cerrada con un cerrojo moderno que parecía fuera de lugar en el entorno antiguo. «Thomas, ¿eres realmente tú?». La voz de Sarah sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. «Sí, amor, soy yo. Y la policía está aquí también. Todo va a estar bien ahora». Craddock examinó el cerrojo. Era pesado y estaba bien asegurado, claramente instalado con la intención específica de mantener a alguien encerrado. «Sarah, soy el inspector Craddock. ¿Estás herida? Tengo sed y me duele la cabeza donde me golpeó, pero creo que estoy bien», respondió Sarah, su voz ganando fuerza al saber que ya no estaba sola. «Inspector, tengo tanto que contarle. Mrs. Hartwell, las cosas que me dijo, las cosas que me hizo firmar. Todo a su tiempo», dijo Craddock gentilmente, trabajando para abrir el cerrojo. «Primero saquémosla de aquí».
Miss Marple observó mientras Thomas paseaba nerviosamente, sus manos temblando tanto por la adrenalina como por el dolor de sus heridas. Había algo en toda la situación que seguía inquietándola, una pieza del rompecabezas que no encajaba completamente. «Thomas», dijo suavemente, «cuando Sarah vino aquí esta mañana, ¿viniste con ella?» «No», respondió, sin dejar de mirar hacia la puerta cerrada. «Le dije que era demasiado peligroso, que debíamos esperar hasta que Mrs. Hartwell se fuera. Pero Sarah dijo que no podía vivir con la idea de que esa mujer escapara sin pagar por lo que había hecho». El cerrojo finalmente cedió con un clic metálico, y Craddock abrió la pesada puerta. Sarah Whitmore emergió parpadeando en la luz tenue, y Miss Marple se sorprendió por el cambio en la joven. Sus ojos verdes, siempre tranquilos, ahora mostraban una determinación férrea que no había estado ahí antes. Thomas corrió hacia ella, y por un momento se abrazaron con la desesperación de dos personas que pensaron que nunca volverían a verse. Pero Miss Marple notó algo extraño. Cuando Thomas la abrazó, Sarah miró por encima de su hombro directamente hacia ella, y sus ojos no mostraban alivio, sino algo más parecido a... «¿Cálculo?» «Sarah», dijo Craddock gentilmente, «necesitamos saber exactamente qué pasó hoy. ¿Mrs. Hartwell la amenazó? ¿La forzó a firmar algo?» Sarah se separó de Thomas y se enderezó, alisándose su vestido arrugado. «Inspector, esa mujer es un monstruo. Cuando vine aquí esta mañana, intenté razonar con ella, pedirle que devolviera el dinero que había robado y se entregara voluntariamente. Pensé que podríamos resolver esto sin destruir completamente su vida». «¿Y cómo respondió?», preguntó Miss Marple, observando cuidadosamente la expresión de Sarah. «Se rió de mí. Me dijo que era una niña tonta, que no entendía cómo funcionaba el mundo real». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero Miss Marple notó que las lágrimas parecían llegar demasiado fácilmente, demasiado convenientemente. Luego me golpeó con un candelabro de bronce y me arrastró aquí abajo. Thomas tomó la mano de Sarah con ternura. «Lo siento tanto, amor. Debería haber venido contigo». «No», dijo Sarah firmemente. «Hiciste bien en mantenerte alejado. Si hubieras estado aquí cuando llegó, podría haberte lastimado también». Miss Marple frunció el ceño. «¿Cuándo llegó quién, querida?» Sarah vaciló por una fracción de segundo, tan brevemente que solo alguien que la estuviera observando cuidadosamente lo habría notado. «Quiero decir, cuando me atacó. Mi inglés a veces no es claro cuando estoy alterada». Pero Miss Marple había captado el desliz, y ahora varias piezas del rompecabezas comenzaron a reordenarse en su mente. Sarah había dicho cuando llegó, no cuando me atacó, como si hubiera estado esperando a alguien específico. «Sarah», dijo Miss Marple cuidadosamente, «ayer cuando viste a Thomas en la cabaña, él te contó sobre su conversación conmigo en el banco». «¿Su conversación con usted?» Sarah parecía genuinamente confundida. «Thomas, ¿hablaste con Miss Marple?» Thomas se veía incómodo. «Bueno, sí, pero ¿le contaste sobre el dinero?» La voz de Sarah se había vuelto muy queda, pero Miss Marple detectó una nota de algo parecido al pánico. «Sarah, no tuve elección. Miss Marple lo había descubierto prácticamente todo, y pensé que tal vez podría ayudarnos». Sarah se volvió hacia Miss Marple, y ahora su expresión era completamente diferente. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por algo mucho más calculado. «Miss Marple», dijo lentamente, «¿exactamente qué le dijo Thomas sobre el dinero?» Miss Marple intercambió una mirada rápida con el inspector Craddock. Algo estaba terriblemente mal aquí, pero aún no podía identificar qué. «Me dijo que había tomado dinero del banco
para ayudarte a escapar después de que Mrs. Hartwell se fuera. Sarah asintió lentamente. Ya veo, y le creyó. Sarah, intervino Thomas, claramente confundido. ¿Por qué estás haciendo estas preguntas? Miss Marple está de nuestro lado. ¿Lo está? Sarah se volvió para enfrentar completamente a Miss Marple. Dígame, Miss Marple, ¿encontró los documentos que mencioné en mi nota? ¿Los que supuestamente prueban el fraude de Mrs. Hartwell? Miss Marple sintió que algo frío se asentaba en su estómago. No hemos tenido oportunidad de buscarlos todavía. Por supuesto que no. Sarah sonrió, pero no era una expresión agradable. ¿Sabe por qué? Porque no existen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás se veía como si Sarah acabara de hablarle en un idioma extranjero. ¿Qué quieres decir?, susurró. Quiero decir, querido Thomas, que has estado protegiendo a la persona equivocada todo este tiempo. Inspector Craddock se adelantó. Miss Whitmore, sugiero que explique exactamente qué está tratando de decir. Sarah se irguió, y Miss Marple se dio cuenta de que la joven tímida y asustada que habían estado buscando había sido una actuación magistral. Lo que estoy diciendo, inspector, es que Mrs. Hartwell puede ser culpable de muchas cosas, pero fraude no es una de ellas. Verá, yo inventé toda esa historia para cubrir mi propio delito. Thomas retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Sarah, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del dinero que robé, Thomas. El dinero que permití que pensaras que habías tomado tú para protegerme. Su voz se había vuelto fría, casi clínica. El dinero que planeaba usar para desaparecer para siempre, hasta que tú arruinaste todo con tu noble estupidez. Miss Marple cerró los ojos por un momento, permitiendo que la verdad se asentara completamente. Cuando los abrió, supo exactamente qué había estado viendo mal desde el principio. Sarah, dijo gentilmente, creo que es hora de que nos cuentes la verdad completa. Capítulo 10. La verdad. Desenmascarada. La luz del sótano pareció volverse más fría, mientras Sarah Whitmore se transformaba ante sus ojos. La postura encogida de la víctima asustada se enderezó hasta revelar una confianza que había estado oculta bajo capas de actuación cuidadosa. Sus ojos verdes, que habían parecido vulnerables y temerosos, ahora brillaban con una inteligencia calculadora que hizo que Miss Marple se preguntara cómo había podido ser tan completamente engañada. La verdad, dijo Sarah, saboreando las palabras como si fueran un vino fino, es que ustedes han estado persiguiendo fantasmas mientras el verdadero delito se desarrollaba justo frente a sus narices. Thomas se había puesto pálido como el papel, su mano derecha presionando inconscientemente contra las heridas de cristal en su brazo. Sarah, por favor, dime que esto es algún tipo de broma horrible. Dime que no estás hablando en serio. Sarah lo miró con algo que podría haber sido compasión si no hubiera estado teñido de condescendencia. Oh, Thomas, dulce, noble, estúpido Thomas. ¿Realmente pensaste que una chica como yo se enamoraría de alguien como tú sin una muy buena razón? Las palabras golpearon a Thomas como bofetadas físicas, y Miss Marple vio cómo cada sílaba lo hacía tambalearse un poco más. El inspector Craddock había recuperado su compostura profesional, aunque Miss Marple pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula. Miss Whitmore está admitiendo haber cometido un delito. Tengo la obligación de advertirle que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Por supuesto, inspector. Pero verá, el problema con usar mis palabras en mi contra es que tendría que probar que realmente cometí un delito. Y eso, sonrió con dulzura venenosa, va a ser considerablemente más difícil de lo que imagina. Miss Marple se adelantó un paso.
Sara, querida, creo que subestimas la meticulosidad de la investigación moderna. Si robaste dinero del banco, habrá registros, evidencia. Oh, Miss Marple, admiro su confianza. Pero verá, nunca toqué ni un penique de los fondos del banco. Sara se volvió hacia Thomas con expresión triunfante. Thomas lo hizo. Su firma está en todos los documentos de retiro. Sus huellas están en los registros. Su acceso a la caja fuerte está documentado. «Pero solo porque tú me dijiste que lo hiciera», estalló Thomas. «Me dijiste que era para protegerte, que necesitabas el dinero para escapar de las amenazas de Mrs. Hartwell. ¿Tengo yo alguna evidencia de esas supuestas amenazas, Thomas? ¿Alguna carta, algún testigo?» Sara inclinó la cabeza como si estuviera considerando un problema académico fascinante. «Me temo que no. Solo tienes mi palabra, y desafortunadamente ahora parece que mi palabra no vale mucho, ¿verdad?» Miss Marple sintió una admiración reluctante por la complejidad del plan de Sara. Había orquestado cada elemento para asegurar que cualquier evidencia física señalara a Thomas mientras ella permanecía aparentemente inocente. «Pero hay algo que no entiendo», dijo Miss Marple lentamente. «Si tenías un plan tan perfecto, ¿por qué fingir tu propia desaparición? ¿Por qué no simplemente permitir que Thomas fuera arrestado y desaparecer con el dinero?» Por primera vez, una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Sara. «Ah, bueno, esa fue una complicación imprevista. ¿Mrs. Hartwell?», sugirió Craddock, en cierto modo. «Verán, aunque inventé el fraude de Mrs. Hartwell, la mujer es persistentemente curiosa. Comenzó a hacer preguntas sobre mi repentina buena fortuna financiera. Preguntas incómodas sobre de dónde había obtenido dinero para comprar ropa nueva, para hacer planes de viaje. Así que decidiste desaparecer para evitar su escrutinio», dijo Miss Marple. «Temporalmente, sí. El plan era simple. Esperar hasta que Mrs. Hartwell se fuera de viaje este fin de semana. Luego, reaparecer con una historia sobre haber sido secuestrada y liberada. Para entonces, cualquier investigación se habría centrado en Thomas, y yo habría sido vista como otra víctima». Thomas se había hundido contra la pared de piedra, pareciendo enfermo. «Todo fue mentira. ¿Todo este tiempo?» «No todo», dijo Sara con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Disfruté genuinamente de algunas de nuestras conversaciones. Eres un joven muy dulce, Thomas, solo que no eres suficiente». El inspector Craddock se aclaró la garganta. «Miss Whitmore, incluso si lo que dice es cierto, sigue habiendo el asunto de las cartas amenazantes que se encontraron en su habitación». Sara se rió. Un sonido cristalino que resonó extrañamente en el sótano húmedo. «Oh, esas. Sí, las escribí yo misma. Bastante convincentes, ¿no le parece? Practiqué la escritura disfrazada durante semanas. ¿Y Mrs. Hartwell? Si ella no estaba involucrada en un fraude, ¿por qué permitió que pensáramos que lo estaba?» «¿Por qué?», dijo una nueva voz desde la escalera. «He estado investigando las actividades financieras de Miss Whitmore por semanas, y cuando la policía llegó con historias sobre fraude, asumí que finalmente habían descubierto la verdad». Todos se volvieron para ver a Mrs. Hartwell descendiendo por las escaleras, escoltada por el sargento Lake. Su rostro mostraba una mezcla de vindicación y cansancio. «Mrs. Hartwell», dijo Craddock, «pensé que estaba bajo custodia arriba. Le pedí al sargento Lake que me permitiera bajar cuando escuché las voces. Tengo algunas cosas que añadir a esta conversación». Sara, por primera vez, parecía genuinamente nerviosa. «Mrs. Hartwell, lo que sea que piense que sabe. Sé, querida Sara, que has estado robando pequeñas cantidades de dinero de mi casa durante meses. Sé que interceptaste y leíste mi correspondencia personal. Y sé que cuando confronté a tu madre sobre tu comportamiento el año pasado,
La preocupación contribuyó significativamente a su muerte prematura. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Sarah parecía haberse quedado sin palabras. Mrs. Hartwell continuó, su voz ganando fuerza. Margaret Whitmore era una mujer buena que se culpaba a sí misma por no poder controlar a su hija. Cuando le dije lo que había estado haciendo Sarah, se enfermó de la preocupación. Murió pensando que había fallado como madre. Thomas levantó la vista, sus ojos brillando con una comprensión horrible. Por eso Mrs. Hartwell te dio trabajo después del funeral, no por bondad, porque se sentía culpable. ¿Y por qué?, añadió Mrs. Hartwell firmemente. Quería mantener un ojo en ella. Quería evidencia de que podría haber cambiado. En cambio, descubrí que había empeorado. Sarah había recuperado algo de su compostura, pero Miss Marple pudo ver grietas en su fachada. No pueden probar nada de eso. Son solo las acusaciones de una mujer amargada contra una huérfana indefensa. ¿Indefensa? Mrs. Hartwell se rió con amargura. Sarah, tienes 20 años y has estado manipulando a las personas durante la mitad de tu vida. La única persona indefensa aquí ha sido Thomas, y antes que él, tu propia madre. Miss Marple vio que Sarah calculaba desesperadamente, buscando una salida de una trampa que finalmente se había cerrado completamente a su alrededor. Pero por primera vez, desde que había comenzado toda esta terrible charada, no parecía tener un plan. «Sarah», dijo Miss Marple gentilmente, «creo que es hora de que dejes de actuar. Es hora de que seas honesta sobre quién eres realmente». Sarah la miró, y por un momento Miss Marple vio algo parecido a alivio en sus ojos, como si finalmente estar desenmascarada fuera, en cierto modo, una liberación. Capítulo 11. Revelaciones finales. Salón principal de Hartwell Manor había sido transformado en una sala de tribunal improvisada. El inspector Craddock había dispuesto las sillas en un semicírculo, con Sarah Whitmore sentada en el centro, flanqueada por 2 oficiales. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas altas, creando patrones dorados sobre el suelo de madera pulida, una belleza serena que contrastaba marcadamente con la tensión que llenaba la habitación. Miss Marple había tomado asiento cerca de la ventana, su labor de punto en el regazo, aunque sus agujas permanecían inmóviles. Thomas estaba en una silla al fondo, con el brazo vendado y la mirada perdida en algún punto distante. Mrs. Hartwell, finalmente libre de sospecha, se había instalado en su silla favorita, aunque parecía haber envejecido años en las últimas horas. «Sarah», comenzó el inspector Craddock, su voz profesional, pero no sin compasión. «Antes de proceder con los cargos formales, me gustaría entender completamente el alcance de tus actividades. ¿Cuándo comenzó todo esto exactamente?» Sarah, que había recobrado algo de su compostura anterior, se enderezó en su silla. Ya no había rastro de la doncella tímida que había fingido ser. «Supongo que no hay razón para mentir más, ¿verdad?» Su voz llevaba un tono de resignación. Pero Miss Marple detectó una nota de algo más, casi alivio. «Comenzó cuando tenía 16 años. Mi madre estaba enferma y no teníamos dinero para medicinas. Mrs. Patterson, la viuda del comerciante, tenía tantas joyas que nunca las usaba todas». «¿Así que comenzaste robando joyas?», preguntó Craddock. «Solo pequeñas cosas al principio. Un broche aquí, un anillo allá. Cosas que no se notarían inmediatamente». Sarah hizo una pausa, sus dedos entrelazándose en su regazo. «Pero descubrí que era fácil. Las personas mayores confiaban en mí. Me veían como la pobre huérfana necesitada de ayuda». Mrs. Hartwell se movió incómodamente en su silla.
¿Y tu madre nunca sospechó de dónde venía el dinero extra? Sarah la miró directamente por primera vez desde las revelaciones en el sótano. Mi madre era una mujer buena, Mrs. Hartwell. Demasiado buena. Cuando le decía que había encontrado trabajo extra limpiando casas, quería creerme. Necesitaba creerme. Pero eso cambió cuando te confronté el año pasado, dijo Mrs. Hartwell con tristeza. Sí. La voz de Sarah se volvió más pequeña. Cuando usted le contó sobre las cosas que faltaban, sobre sus sospechas, la enfermedad de mamá empeoró. No podía soportar pensar que su hija era una ladrona. Thomas levantó la vista por primera vez en minutos. ¿Por eso aceptaste el trabajo con Mrs. Hartwell después del funeral? ¿Para estar cerca de ella? Parcialmente, admitió Sarah. Pero también porque Mrs. Hartwell tenía acceso a muchas casas respetables del pueblo. Como su empleada, podía entrar en lugares donde normalmente no habría sido bienvenida. Miss Marple habló por primera vez desde que se habían instalado en el salón. ¿Y el banco, querida? ¿Cómo encajaba Thomas en tus planes? Sarah miró hacia Thomas con algo que podría haber sido remordimiento genuino. Eso no estaba planeado originalmente. Al principio Thomas era solo, una distracción agradable. Era tan diferente de los otros jóvenes del pueblo. Gentil, educado, confiado. Pero luego te diste cuenta de que trabajaba en el banco. Continuó Miss Marple. Sí, y me di cuenta de que si alguna vez necesitaba una gran suma de dinero rápidamente, tener a alguien con acceso a fondos podría ser útil. Thomas se estremeció visiblemente. Así que me sedujiste deliberadamente. Sarah vaciló por primera vez desde el comienzo de sus confesiones. Al principio sí, pero Thomas, tú eras tan genuinamente bueno, tan diferente de mí. Por un momento pensé que tal vez podría cambiar, que tal vez podría ser la persona que tú pensabas que era. ¿Qué cambió?, preguntó Miss Marple gentilmente. La realidad, dijo Sarah con amargura. Mrs. Hartwell comenzó a sospechar de mí nuevamente. Había notado que faltaban pequeñas cantidades de dinero de su escritorio. Y luego escuché a algunas de las señoras del pueblo hablando sobre conseguir ayuda para sus problemas financieros. Me di cuenta de que si no actuaba pronto, perdería mi oportunidad. El inspector Craddock tomó notas cuidadosamente. Así que decidiste ejecutar un último gran robo antes de desaparecer. Era la única manera de asegurar mi futuro, dijo Sarah defensivamente. Pero necesitaba que alguien más fuera responsable. ¿Y Thomas? Su voz se desvaneció. Thomas te amaba lo suficiente como para hacer cualquier cosa por ti. Terminó Mrs. Hartwell con disgusto. Sí, susurró Sarah. El sargento Lake se aclaró la garganta. Miss Whitmore, ¿puede decirnos dónde está actualmente el dinero que fue tomado del banco? Sarah sonrió con tristeza. En una cuenta en Londres, bajo el nombre de Margaret Rose. Pensé que era apropiado usar una variación del nombre de mi madre. Thomas se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No puedo seguir escuchando esto. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió. Sarah, solo dime una cosa. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? ¿Cualquier cosa? Sarah lo miró durante un largo momento y Miss Marple vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Dolor genuino. Sí, dijo finalmente. Esa es la parte más terrible de todo esto, Thomas. Sí sentí algo real por ti. Y odié cada momento de ello, porque hacía que lo que tenía que hacer fuera mucho más difícil. Thomas asintió una vez, como si esa respuesta de alguna manera lo consolara, y salió de la habitación. El inspector Craddock cerró su libreta. Sarah Whitmore, estás arrestada por robo, fraude y falsificación de evidencia. También habrá cargos relacionados con el dinero tomado del banco. Mientras los oficiales ayudaban a Sarah a ponerse de pie,
Se volvió hacia Miss Marple. Miss Marple, ¿puedo preguntarle cuándo supo exactamente que yo era la culpable? Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que comencé a sospechar cuando vi lo bien organizada que estaba tu desaparición. Era demasiado conveniente, demasiado limpia. Pero lo que realmente me convenció fue tu reacción cuando Thomas mencionó que me había contado sobre el dinero. Una víctima genuina habría estado agradecida por la ayuda. Tú parecías calculando el daño. Sara asintió con algo parecido a respeto. Debería haber sabido que no podría engañarla para siempre. Querida, dijo Miss Marple gentilmente, la parte más triste de todo esto es que tienes una mente brillante. Si hubieras canalizado esa inteligencia hacia propósitos legítimos, podrías haber tenido cualquier futuro que quisieras. Tal vez, dijo Sara mientras la escoltaban hacia la puerta. Pero nunca sabremos ahora, ¿verdad? Cuando se fueron, la habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de péndulo. Mrs. Hartwell suspiró profundamente. Miss Marple, ¿cree que Thomas se recuperará de esto? Miss Marple recogió su labor de punto, sus agujas finalmente comenzando a moverse nuevamente. Los corazones jóvenes son resistentes, querida, y Thomas ha aprendido una lección valiosa sobre la diferencia entre el amor real y la manipulación. Lo hará más sabio, aunque también más cauteloso. ¿Y Sara? Miss Marple consideró esto mientras trabajaba en su tejido. Sara tendrá tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la llevaron aquí. A veces, querida Mrs. Hartwell, las prisiones pueden ser lugares de redención, así como de castigo. El sol se estaba poniendo sobre Little Wickham, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Otro misterio había sido resuelto. Otra verdad había salido a la luz. Pero Miss Marple sabía que la naturaleza humana seguiría siendo tan compleja y sorprendente como siempre. Después de todo, esa era precisamente la razón por la que la vida nunca dejaba de ser interesante. Capítulo 12. El pueblo recuerda 3 semanas después de los eventos en Hartwell Manor. Little Wickham había comenzado a asentarse en una nueva rutina, aunque el eco de la revelación seguía resonando en cada conversación, susurrada en la tienda del pueblo y cada mirada significativa intercambiada después de la misa dominical. Miss Marple caminaba por la calle principal en esta brillante mañana de octubre, notando cómo la vida del pueblo había comenzado a reorganizarse alrededor de la ausencia de Sarah Whitmore. Era fascinante, reflexionó, cómo una comunidad podía absorber incluso el escándalo más dramático y continuar funcionando, aunque con cicatrices que tardarían años en sanar completamente. Se detuvo frente a la panadería donde Mrs. Jenkins, la esposa del panadero, estaba arreglando un exhibidor de pasteles en el escaparate. Al ver a Miss Marple, la mujer salió apresuradamente, secándose las manos en su delantal con movimientos nerviosos. Miss Marple, qué alivio verla. Hemos estado todos tan... Bueno, uno simplemente no sabe qué pensar después de todo lo que ha pasado. Miss Marple sonrió con su calidez característica. Es comprensible, Mrs. Jenkins. Todos hemos tenido que reajustar nuestras percepciones considerablemente. Es solo que Sara parecía tan normal, incluso dulce, si debo ser honesta. Me ayudó a cargar la harina pesada más de una vez, y siempre tenía esa sonrisa tímida. Mrs. Jenkins sacudió la cabeza con perplejidad. ¿Cómo puede uno saber realmente lo que hay en el corazón de las personas? Era una pregunta que Miss Marple había estado contemplando durante días. Creo, querida, que la mayoría de las personas son exactamente lo que parecen ser. Sara era la excepción, no la regla. Incluso ella tenía momentos de genuina bondad. Pero ¿cómo podemos confiar nuevamente?
especialmente nosotras las mujeres mayores. Mrs. Patterson ha estado revisando obsesivamente todas sus joyas, y la pobre Mrs. Whitfield ya no permite que nadie entre a su casa, excepto su propia familia. Miss Marple asintió comprensivamente. El miedo es una reacción natural, pero no debemos permitir que las acciones de una persona nos roben la capacidad de confiar por completo. Después de todo, por cada Sarah Whitmore en el mundo, hay docenas de Thomas Pembertons. Al mencionar el nombre de Thomas, la expresión de Mrs. Jenkins se suavizó con genuina preocupación. ¿Cómo está ese pobre muchacho? No lo hemos visto por el pueblo desde que todo salió a la luz. Se está recuperando, dijo Miss Marple, aunque sabía que la recuperación de Thomas sería un proceso largo. Los corazones jóvenes son resistentes, pero también profundos. Le llevará tiempo procesar completamente lo que pasó. Continuó su camino hacia el banco, donde había arreglado encontrarse con el inspector Craddock para discutir los aspectos finales del caso. El edificio victoriano parecía más sombrío que de costumbre, como si las piedras mismas hubieran absorbido algo de la tragedia que había ocurrido dentro de sus muros. Mr. Reginald Pemberton la recibió en su oficina, aunque parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Sus ojos, antes confiados y perspicaces, ahora llevaban la carga de un padre que había visto a su hijo sufrir un dolor que él no podía aliviar. Miss Marple, gracias por venir. El inspector Craddock llegará en unos minutos, pero quería hablar con usted primero. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero del banco. ¿Cree que Thomas se recuperará completamente de esto? Miss Marple se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio, considerando cuidadosamente su respuesta. Mr. Pemberton, su hijo actuó por amor y honor, aunque de manera mal dirigida. Esos no son defectos de carácter que deban ser corregidos, sino virtudes que necesitan ser temperadas con sabiduría. Pero el dinero que tomó, los cargos. El inspector Craddock me ha asegurado que, dadas las circunstancias y el hecho de que todos los fondos han sido recuperados, es probable que Thomas reciba una sentencia suspendida y servicio comunitario. El magistrado entiende que fue víctima de una manipulación elaborada. Mr. Pemberton se volvió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero ¿cómo vive uno con el conocimiento de que fue tan completamente engañado? ¿Cómo confía nuevamente en su propio juicio? Con tiempo y paciencia, respondió Miss Marple gentilmente, y con la comprensión de que ser engañado por un maestro manipulador no es una falla de carácter. Sarah había estado perfeccionando sus habilidades durante años. Incluso yo fui engañada inicialmente. El sonido de pasos en el vestíbulo anunció la llegada del inspector Craddock. Entró con su aire profesional habitual, pero Miss Marple notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Casos como este, que involucraban tanto engaño emocional como delito financiero, eran agotadores incluso para investigadores experimentados. Miss Marple, Mr. Pemberton, saludó, tomando asiento y sacando una carpeta de su maletín. Tengo algunas actualizaciones sobre el caso que pensé que les interesarían. ¿Cómo está Sarah?, preguntó Miss Marple, ajustándose a la vida en prisión tan bien como se puede esperar. Su abogado está argumentando por una sentencia reducida, basada en su juventud y circunstancias familiares difíciles. Pero dado el alcance de sus delitos... Craddock se encogió de hombros. Probablemente enfrentará entre 3 y 5 años. ¿Y Mrs. Hartwell? Completamente exonerada, por supuesto. De hecho, ha sido bastante generosa en su disposición a no presentar cargos adicionales por los robos menores de su casa.
Dice que la muerte de la madre de Sarah fue castigo suficiente para esos delitos. Mr. Pemberton se aclaró la garganta. ¿Y mi hijo? Como discutimos anteriormente, el magistrado ha acordado sentencia suspendida, 200 horas de servicio comunitario y restitución completa, que ya ha sido pagada. Oficialmente tendrá antecedentes penales, pero de naturaleza menor. Miss Marple asintió con aprobación. Una resolución justa, considerando las circunstancias. «Hay una cosa más», añadió Craddock, sacando una carta de su carpeta. Sarah pidió que le entregara esto a Thomas. Su abogado lo revisó y no contiene nada inapropiado. Pero Thomas tiene derecho a rechazar recibirla. Mr. Pemberton tomó la carta con manos temblorosas. «Se la daré, pero será su decisión si la lee o no». Después de que Craddock se fue, Miss Marple permaneció un momento más con Mr. Pemberton. A través de la ventana podía ver a Thomas trabajando en el jardín trasero del banco, una actividad que su padre había sugerido como terapia. El joven se movía lentamente, deliberadamente, como alguien que estaba reaprendiendo a confiar en sus propias acciones. «¿Sabe qué me ha enseñado todo esto, Miss Marple?», dijo Mr. Pemberton finalmente. «¿Qué es eso? Que el amor, incluso cuando es mal dirigido, no es algo de lo que avergonzarse». Thomas amó profundamente y sinceramente. Que esa confianza fuera traicionada no hace que el amor fuera menos real o valioso. Miss Marple sonrió con sabiduría ganada, a través de décadas de observar la naturaleza humana. «Exactamente, Mr. Pemberton. Y esa capacidad de amar profundamente, una vez que sea equilibrada con experiencia, será la mayor fortaleza de Thomas en la vida». Mientras caminaba de regreso a casa, a través del pueblo que lentamente sanaba, Miss Marple reflexionó sobre las complejidades del corazón humano. Sarah Whitmore había sido, sin duda, una criminal, pero también había sido una joven que había tomado decisiones incorrectas que se habían compuesto hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Thomas había sido una víctima, pero su capacidad de amar tan completamente era un regalo, no una maldición. Y Little Wickham, como todos los pueblos pequeños, continuaría, llevando sus secretos y sus historias, sus alegrías y sus tragedias, en el tejido invisible que conecta a todas las comunidades humanas. En su jardín esa tarde, mientras trabajaba entre sus rosas tardías, Miss Marple pensó que quizás esa continuidad era la lección más importante de todas.